Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando, Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, ejercicios, hábitos saludables y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio número 4 de Pensando, Entrenando. Les habla Aníbal nuevamente y hoy el tema es Me estanqué en mi plan de ejercicios. Ese es el título del podcast del día de hoy y vamos a explorar diferentes situaciones en las que parece que el plan de ejercicios o de entrenamiento no está avanzando, o al menos es lo que la persona percibe en el momento en el que cree que ha llegado a un punto en el que no se avanza más o en el que está haciendo algo mal que no le permite avanzar. Así que vamos a intentar responder potenciales preguntas que surgen en momentos de estancamiento o de percepción de estancamiento. Antes de entrar en el tema de lleno, vamos a repasar el tema de las variables del ejercicio físico. Y las variables no son más que parámetros que se manipulan para controlar el entrenamiento como tal o el ejercicio físico como tal. Las principales variables son la intensidad, el volumen y la frecuencia, que son las que más se manipulan y más se mencionan, pero también está el tiempo de descanso entre ejercicios y el orden de esos ejercicios. Intensidad no es más que, como indica el nombre, qué tan intenso es un esfuerzo, y principalmente se manipula con el peso. Esa es la forma más convencional o conocida de manipular la intensidad, pero también se puede manipular si, por ejemplo, hablamos de peso corporal, con la posición, con la velocidad de ejecución del movimiento, con la base. Por ejemplo, una pechada o un push-up con una mano es mucho más difícil que un push-up con las dos manos. Esa es una forma de manipular intensidad. El volumen se refiere a la cantidad de ejercicio realizado en un tiempo determinado. Puede medirse en repeticiones, puede medirse en series, y en el caso de actividad física conocida como cardio o de intensidad aeróbica, que tiende a realizarse corriendo, nadando, en una máquina elíptica o con otros medios como máquinas especializadas para este tipo de actividad. Se miden con distancia recorrida, se miden con tiempo realizado en la actividad. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de sesiones realizadas en un espacio de tiempo. Principalmente se mide en una semana, pero puede medirse en un tiempo diferente o un periodo de tiempo diferente. Mencionamos también el tiempo de descanso, y el tiempo de descanso tiene que ver con cuánto tiempo dejamos entre un ejercicio y otro, básicamente, o entre un grupo de ejercicios y otro. El tiempo de descanso incide directamente sobre la intensidad, ya que si descansamos 30 segundos entre, digamos que un squat y un push-up o pechada, no es lo mismo que si lo realizamos de manera continua sin descanso. La intensidad sería mayor en el caso del descanso menor o sin descanso. Y también afecta el orden de los ejercicios al plan de entrenamiento o ejercicios, ya que, por ejemplo, un ejercicio de piernas, pongamos por ejemplo un peso muerto, que demanda mucha energía y demanda mucha concentración, afecta el nivel de energía que vamos a tener para ejercicios posteriores. Por eso siempre, como regla general, se realiza el ejercicio en el que se mueve más peso o es más intenso o más complejo primero, ya que si realizamos el ejercicio más complejo o más pesado al final, vamos a tener dificultad ejecutando porque vamos a perder energía con otros ejercicios. Así que esa es básicamente la regla para el orden, pero hay otras situaciones en las que el orden del ejercicio se altera intencionalmente para prefatiga o cuando entrenamos una habilidad. Dependerá ya del criterio del entrenador cambiar el orden de los ejercicios para cumplir con un determinado objetivo. Este fue un repaso de las variables del ejercicio que nos van a dar una base para lo que continúa en el episodio. Y hablando de frecuencia, voy a hacer referencia a un estudio del año 2018 titulado
una revisión sistemática y metaanálisis examinando efectos de entrenamiento de resistencia. Recordemos que en inglés resistencia se refiere a fuerza, no así en español, que significaría entrenamiento. Endurance sería resistencia y resistance sería fuerza. Hay una confusión en la traducción, pero cada vez que veamos resistencia en inglés se refiere a entrenamiento de fuerza y no a actividad aeróbica como correr, caminar, nadar. Este estudio es del año 2018 y concluye que hay una evidencia fuerte entre la frecuencia, o hay evidencia fuerte de que la frecuencia del entrenamiento de fuerza no es determinante para la hipertrofia, que es el crecimiento de la masa muscular. Lo que importa, según esta revisión sistemática, principalmente es el volumen total de ejercicio, de repeticiones, de series realizadas para un determinado grupo muscular o músculo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en una semana realizamos 20 series de 10 squats con 50 libras, esas 20 series se pueden realizar en un día o se pueden dividir esas 20 series de squats en 4 sesiones por semana, por ejemplo, y serían 5 diarias y que la diferencia no va a ser significativa. Que no importa si esas 20 fueron realizadas, esas 20 series fueron realizadas en un solo día o si fueron realizadas en un periodo de una semana dividida en 4 sesiones. Así que esta referencia hace énfasis en que el volumen total es más importante que en cuántas sesiones se hizo. Sin embargo, acá hay otro estudio que indica, que es el año 2018, que frecuencia mayor de entrenamiento es importante para la ganancia de masa muscular en caso de que el volumen sea igual en ambos grupos que se estudian. Por ejemplo, digamos que las mismas 20 series de sentadillas o squats son realizadas por dos grupos distintos. Un grupo las realiza en un solo día, las 20 series, y el otro grupo las realiza en 2 días, serían 10 series por día. Según este estudio, se indica que es beneficioso dividir el volumen total en más sesiones, y la razón es que al realizar una sesión independiente de la otra, el cansancio total en cada sesión va a ser menor, lo cual permitirá que la intensidad realizada en cada sesión sea mayor. No es lo mismo hacer 20 series en un día, que va a significar cierto cansancio, que dividir esas 20 series en 2 días. Y obviamente el cansancio por cada día va a ser significativamente menor. En conclusión, el volumen es más importante que la frecuencia, pero en casos de que la finalidad o el objetivo principal sea ganancia máxima de masa muscular, podría entonces convenir dividir el volumen total en más de una sesión, por la sencilla razón de que va a haber relativamente menos cansancio en cada sesión y se va a poder realizar más esfuerzo. Recordemos que un factor importante para el crecimiento de masa muscular es la tensión mecánica que se puede ejercer en el momento del ejercicio. Y si tenemos menos cansancio, va a haber más energía para realizar más esfuerzo y eso significa mayor tensión mecánica, lo cual podría incidir en mayor ganancia de masa muscular. Al final, si eres una persona que solamente está intentando mantener salud, no importa en cuántas sesiones divides el volumen total, pero si eres una persona enfocada en rendimiento, ya sea por algún tipo de competición o porque tienes una meta muy particular, entonces sí te puede convenir repartir ese volumen total en más de una sesión. Ahora pasamos a los principios de entrenamiento, luego de haber visto las variables en manera general. Y recordemos que los principios de entrenamiento son básicamente leyes que no se ha demostrado que no se cumplan, así que tratamos de seguirlas siempre, a pesar de que en entrenamiento tengamos diferentes filosofías o escuelas o métodos. Lo importante es que se cumplan los principios para alcanzar los objetivos. Y dentro de los principios de entrenamiento hay muchos que dependerán ya del autor,
pero principalmente tenemos el de especificidad, que significa que vamos a obtener específicamente el resultado para el cual entrenemos. Por ejemplo, no podemos esperar volvernos más rápido si lo que estamos entrenando es ejercicios de fuerza para ganancia de masa muscular. El resultado va a ser más masa muscular, no más velocidad necesariamente. Aunque pueda haber algo de transferencia, no es específico. Otro ejemplo sería que entrenemos para ser más rápidos, pero estamos haciendo los ejercicios con una ejecución lenta. Eso no es muy transferible y no es específico. O por ejemplo, queremos aumentar el tamaño de los músculos de los brazos y entrenamos piernas, lo más probable es que no obtengamos ningún resultado o casi ningún resultado en cuanto al objetivo. El objetivo es muy distinto de lo que estamos haciendo en el gimnasio. El segundo principio que vamos a mencionar es el de progresión de las cargas, o en inglés lo pueden encontrar como overload o sobrecarga. Y el principio de progresión de las cargas indica que a través del tiempo debemos volver el entrenamiento más complejo para ver adaptaciones, ya que el cuerpo se acostumbra al estímulo que le demos, se adapta, y si el estímulo permanece igual a través del tiempo, no va a haber más adaptación. Para progresar las cargas, podemos manipular el volumen, que ya mencionamos que es volumen, que es la cantidad de ejercicio en repeticiones, en series, en tiempo de ejecución o en distancia. Así que para progresar deberíamos aumentar el volumen a través del tiempo. En vez de 2 series, por ejemplo 3 series. También debemos modificar la intensidad. Esto significa que no vamos a empezar levantando, por ejemplo, para flexiones de bíceps 10 libras y no vamos a quedar ahí, sino que con el tiempo vamos a de repente aumentar a 15, a 20, a 25. El tiempo de descanso también es otra variable que se maneja para progresar las cargas. Como mencioné, menor tiempo de descanso, más intensidad, y eso puede ser un factor para progresar las cargas. No aplica todo el tiempo, pero es un recurso válido. Y también podemos manipular la complejidad. Esto quiere decir que un ejercicio, por ejemplo, pensemos en un squat de peso corporal. La complejidad o la dificultad es relativamente sencilla porque es un movimiento prácticamente que intuitivo. Pero pensemos ahora en un squat que involucra sostener una barra sobre los hombros. A pesar de que vemos que aumenta el peso, también aumenta la complejidad porque debemos tomar en cuenta que la posición no es, digamos que, natural, sino que es un movimiento aprendido, y esa complejidad le agrega carga al entrenamiento. También aplica cuando entrenamos para habilidades deportivas. Hay movimientos sencillos, por ejemplo, un paso al frente, un paso al lado. Ya movimientos más complejos como saltar y luego del salto cambiar de dirección, un ejemplo. Y eso sería más complejo y sería una carga mayor que simplemente un paso al lado o un paso al frente. Otro principio del entrenamiento, llevamos 2, que son las de especificidad y de progresión de las cargas. El tercero es el de periodización. Y la periodización no es más que la manipulación de estas variables, que son el volumen, la intensidad, la frecuencia, el tiempo de descanso, manipularlas para obtener un resultado deseado. Si no se periodiza adecuadamente, tenemos mayor riesgo de lesión con el paso del tiempo, porque podemos caer en sobreentrenamiento o en abuso de la fatiga. Y también puede que en vez de progresar muy rápido, no progresemos y sintamos que avanzamos muy lento o que nos estancamos. Esto particularmente relevante para personas que practican deporte o para personas que, por ejemplo, buscan una ganancia de masa muscular a través del tiempo. No periodizar puede significar no avanzar o lesionarse, o aumentar el riesgo de lesionarse o de enfermedad, porque al sobreentrenar también el sistema inmune se puede deprimir y somos más propensos a un resfriado, a una pulmonía, a un virus cualquiera. Y el cuarto principio que estamos mencionando hoy, ya van 3, especificidad, progresión de las cargas, periodización, y el cuarto es reversibilidad. Y este principio indica que todas las adaptaciones que se ganan a través del ejercicio, asimismo pueden perderse si suspendemos el entrenamiento o el ejercicio físico
y no hacemos nada. Todo lo que ganamos se puede perder de igual manera. Y voy a mencionar algunos cambios que pueden ocurrir al dejar de entrenar. Por ejemplo, una persona que realiza actividad eh, de naturaleza aeróbica, principalmente, o cíclica, como ciclismo, correr, triatlón, desde el 10.º día de no entrenar ya comienza a haber adaptaciones negativas o a experimentar reversibilidad, que es perder lo que se ha ganado de manera progresiva. Y, por ejemplo, desde una perspectiva cardiorrespiratoria, ya entre la 4ª y 8ª semana de suspendido el entrenamiento se comienzan a ver algunos cambios como diferencia en la eficiencia del corazón para realizar la actividad física. El cuerpo pierde la capacidad de movilizar mucha sangre, que es lo que ocurre cuando la demanda de actividad física es mayor. Y también el músculo cardíaco, que es el miocardio, pierde la capacidad de contraerse con fuerza. Esto definitivamente quita rendimiento. Y también se observa que el ritmo cardíaco en reposo, en vez de ser menor, que significa mejor adaptación, el ritmo cardíaco en reposo comienza a aumentar. Entre mejor condición física tenemos, el ritmo cardíaco debería ser menor en reposo. Otra adaptación que ocurre cuando se deja de entrenar, o adaptación negativa o reversible, es que el metabolismo empeora. Esto significa que la acumulación de grasa va a aumentar porque se va a utilizar menos la grasa como combustible. También la adrenalina va a disminuir. Esto quiere decir que vamos a tener menos disponibilidad o menos disposición de entrenar a altas intensidades. Como esa sensación de pereza para entrenar va a ocurrir. Y también el glucógeno, que es la forma en la que el cuerpo almacena la glucosa en el músculo como energía de reserva, va a disminuir. Va a haber menos energía de reserva y va a haber menos capacidad de entrenar a altas intensidades. Otro ejemplo de reversibilidad es que las habilidades aprendidas no se olvidan prácticamente. Pensemos en montar bicicleta, saltar la cuerda, habilidades deportivas. Prácticamente el cuerpo no las olvida a pesar de que pase mucho tiempo sin entrenar. Lo que se pierde es la condición física para realizar esas habilidades de manera continua y bajo condiciones demandantes, pero no se olvidan. En cuanto a fuerza, hay varios estudios que indican que es una habilidad o una capacidad física que no se pierde tan rápidamente. Y tengo dos estudios acá de referencia, uno del 2005 y otro del 2009, y ambos indican que entrenar fuerza a mayor intensidad, pensemos en intensidad como los pesos que se manejan relativo a la habilidad individual. Si la alta intensidad es predominante en el entrenamiento, la adaptación va a durar más que personas que entrenan a intensidades moderadas o bajas. Esto quiere decir que entre más fuerte entrenemos o entre más fuerte nos esforcemos para mantener la masa muscular, más tiempo dura esa adaptación en caso de que en algún momento no podamos seguir entrenando. Así que podemos ver el ejercicio de fuerza como un ahorro a largo plazo, y entre mayor intensidad manejemos, más ahorro tendremos. Si por ejemplo tenemos que viajar o por alguna razón tenemos una lesión o cualquier inconveniente y estamos o hemos estado entrenando a intensidades más altas, esa adaptación va a durar más tiempo y nos va a ser mucho más fácil volver a entrenar a la intensidad que entrenábamos que si fuéramos sedentarios o si entrenáramos a una intensidad muy baja. Así que para tener en cuenta, el ejercicio de fuerza o la actividad física en general, para no limitarlo a fuerza, debe ser visto como un hábito a largo plazo y debe ser visto como una inversión, tanto para la salud como para la independencia mientras se envejece. No es lo mismo tener masa muscular que no tener masa muscular y de repente comenzar a sufrir todo tipo de dolores, a notar que tenemos menos habilidad, que necesitamos ayuda para cualquier tarea, y debe ser bastante desmoralizante no tener la capacidad de lidiar con tareas que parecen sencillas con el paso del tiempo. Así que ese es el mensaje en cuanto a la fuerza y la reversibilidad. Entre más fuerte entrenemos, más capacidad a través del tiempo tendremos.
Vamos entonces ahora a errores comunes en el entrenamiento y posibles soluciones, que ya sería entrando en el tema del estancamiento o la percepción de estancamiento en los ejercicios físicos o el entrenamiento. Y tengo enumeradas 10 situaciones en las que las personas perciben que se estancaron o en efecto sí se estancaron. Ya dependerá de la situación individual, pero lo pongo desde la perspectiva de lo que piensa la persona. El error número uno es no definir un objetivo claro. Pensemos en rendimiento, pensemos en masa muscular, pensemos en control de peso. Si una persona cualquiera empieza a hacer un plan de ejercicios físicos o entrenamiento y ni siquiera ha trazado una meta, no sabe si quiere perder peso, no sabe si quiere más rendimiento corriendo, no sabe si quiere más rendimiento haciendo pull-ups, push-ups, cualquier cosa, entonces no va a tener una idea de qué debe hacer, por qué lo debe hacer, cuánto debe hacer, con qué frecuencia. Así que el primer error común en el entrenamiento es no tener un objetivo y siempre hay que hacerse la pregunta: ¿qué estoy buscando con mi entrenamiento? Cuando se defina qué es lo que se busca, entonces se puede tener una idea de cuál va a ser el plan de acción. Así que esa fue la situación número uno. ¿Y cuál sería la solución? Lo primero es hacerse la pregunta: ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero ir? ¿En cuánto tiempo me gustaría? Y ya dependerá del conocimiento propio o de la orientación de un profesional determinar el plan de acción. La número dos: realizar siempre el mismo tipo de entrenamiento. Y este es un error bastante común, principalmente en personas principiantes. Es muy bueno tener voluntad para hacer ejercicio físico, pero existen, digamos que muchos planes prefabricados, tanto a la venta como disponibles en diferentes recursos en internet. Y puede ser positivo para una persona sedentaria, pero llegará el momento en el que realizada la misma sesión, la misma rutina, aunque no me gusta la palabra rutina, pero aplica, las adaptaciones van a dejar de ocurrir. El cuerpo se acostumbra a determinada carga, a determinada intensidad y no va a avanzar más allá de eso. Entonces la percepción del individuo o de la persona va a ser que se estancó, que no está avanzando, que no sabe por qué no ve mayor progreso, y la razón puede ser que se realiza siempre el mismo tipo de entrenamiento con la misma intensidad, la misma carga, todo. La solución acá sería periodizar, que es manipular las variables de entrenamiento para causar un estrés distinto en el cuerpo que lleve a una adaptación. Esa sería la solución a realizar el mismo tipo de entrenamiento. La número 3: entrenar todos los días. Y esto es relativo porque se puede entrenar todos los días si se programa bien y se le da suficiente recuperación a diferentes sistemas y segmentos corporales. Pero por lo general es, digamos que, complicado entrenar todos los días sin caer en sobreentreno. Hay que tener bastante experiencia y conocimiento de lo que se está haciendo para no caer en exceso de fatiga, que al cabo de un tiempo resultará en falta de ganas de entrenar, posiblemente lesiones, hasta incluso trastornos de ánimo. Así que la solución para entrenar todos los días es programar primero adecuadamente qué se va a hacer y periodizar, y también entender que no es necesario estar todos los días metido en un gimnasio para ver avances en un plan de entrenamiento. Así como es necesaria la intensidad en el entrenamiento físico, también es indispensable la recuperación. Recordemos que en el momento que se hace un ejercicio físico, lo que ocurre es que se le aplica un estrés al cuerpo, pero esa adaptación solamente va a ocurrir después de que haya suficiente recuperación, y eso incluye sueño e incluye también suficiente nutrición para recuperar la energía gastada en el entrenamiento. La número 5: descanso insuficiente. Esto tiene que ver con días libres y tiene que ver también con horas y calidad de sueño. Una persona que entrena todos los días, lo más probable es que no tenga suficiente descanso, porque puede que entrene más seguido de la cuenta un grupo muscular, por ejemplo,
o que haga altas intensidades y haya solamente un día de por medio o menos de un día de por medio. Y la alta intensidad no solamente afecta al músculo, sino también al sistema nervioso. Son posibles problemas. Otro problema posible es que la persona tiene su sesión de entrenamientos, va al trabajo, hace diferentes tareas y a la hora de dormir solamente duerme 5 horas. Eso es otro problema. Y en estos casos, la práctica usual es depender de bebidas energizantes o de cafeína para poder lidiar con la siguiente sesión y el siguiente día de trabajo. Pero como sabemos, el, la percepción de descanso o de sueño es algo engañosa. Hay personas que rinden o piensan que rinden diariamente con 4, 5, 6 horas de sueño, pero el efecto de la privación de sueño es acumulativo y definitivamente es una factura que pagaríamos más adelante. Así que aunque sientas que rindes con 4 o 5 horas de descanso, 6 horas de descanso, lo ideal si estás haciendo entrenamiento físico es al menos 7 horas, incluso hasta 9. Así que para tomar en cuenta, descansar suficientemente significa tanto días de descanso de entrenamiento como suficiente hora de sueño y calidad de sueño. En la número 6 tenemos matarse de hambre, y esto es bastante común en personas que están intentando controlar su peso. Y hay una confusión acá porque en realidad lo que queremos perder no es peso como tal, sino porcentaje de grasa y mantener la masa muscular. Si comenzamos a restringir las calorías deliberadamente, a matarnos de hambre, a hacer ayunos prolongados, solamente por querer bajar de peso o por querer ver un número diferente en la báscula o pesa, muy probablemente terminaremos perdiendo masa muscular, que es vital para el metabolismo, y eventualmente, después de al cabo de unos meses o semanas, es bastante probable que volvamos a ganar todo el peso que perdimos e incluso ganemos más. Y después de esto vamos a quedar desanimados y sin ganas de hacer ningún tipo de actividad física y diremos que no funciona, pero el problema fue que se cayó en una restricción excesiva de calorías o de energía y se perdió masa muscular, que es lo que usualmente sucede en el efecto yo-yo. Así que lo principal acá es no pensar en matarse de hambre, sino en darle suficiente combustible al cuerpo para poder rendir con las actividades extra. Esas actividades extra que nos pueden ayudar a la pérdida de grasa corporal, no peso, grasa corporal, sería mantener o crear nueva masa muscular, que es un tejido metabólicamente activo y que al final nos va a llevar a gastar más energía y a mantenernos en movimiento, tan simple como suena. Es simple, no es fácil, es simple porque son pasos que se pueden seguir y se pueden programar, pero no es fácil porque requiere cambio en las conductas y en los hábitos, pero definitivamente es posible. Así que, de nuevo, no pensemos en matarnos de hambre, sino en darle suficiente energía y combustible al cuerpo para poder rendir en las actividades que nos van a ayudar a mantener la masa muscular y perder grasa corporal en el proceso. En la número 7, consumo excesivo de alcohol. Y esto es un problema a gran escala porque el alcohol socialmente digamos que es bastante aceptado a pesar de que conocemos de que el uso excesivo tiene diferentes repercusiones en la salud como daño al metabolismo, al sistema cardiovascular, incluyendo vasos sanguíneos y corazón, daños a los riñones, daños al cerebro, incluso comportamientos violentos, accidentes. Así que las repercusiones del alcohol son bastante conocidas, pero como sabemos, culturalmente es aceptado tomar de repente más de la cuenta. Como mencioné en un podcast anterior, la cantidad de alcohol recomendada como consumo moderado es en hombres hasta 14 bebidas semanales y en mujeres hasta 7 bebidas semanales. Cualquier número que exceda ese consumo semanal, no importa que se consuma en un día o que se consuma en varios días, ya va a tener repercusiones importantes de salud. Incluso el consumo moderado ya tiene efectos en el cerebro, en la materia gris de un área que se llama el neocórtex en el cerebro. Así que definitivamente el alcohol no debe ser una recomendación por parte de organismos de salud o de profesionales de la salud para más bienestar o para mejor salud en general.
Y el asunto con el alcohol y el ejercicio es que un exceso de alcohol, catalogado como un atracón, después de una sesión de entrenamiento, va a incidir directamente en la producción de testosterona, que es una hormona esencial para la producción y mantenimiento de masa muscular. Así que si un día vamos al gimnasio, por ejemplo, o tenemos una sesión de ejercicios en casa de fuerza, y ese mismo día tenemos una fiesta y nos tomamos 5 o 6 cervezas, por ejemplo, esa sesión de entrenamiento va a ser insuficiente o va a ser anulada por el consumo de alcohol, que va a interrumpir la síntesis o creación de nueva proteína. Ese es un problema. El otro problema con el alcohol es que disminuye la recuperación post ejercicio. Eso quiere decir que vamos a sentirnos más cansados para la siguiente sesión o que vamos a demorar mucho en recuperarnos de la sesión actual. Y el otro problema con el alcohol es en la parte del metabolismo, porque es energía extra. También influyen los hábitos alimenticios, haciéndonos tomar peores decisiones o comer de más. Y como es energía extra que entra al organismo, también interrumpe la oxidación o uso de las grasas como combustible. Así que hay varios problemas con el consumo de bebidas alcohólicas. Si tienes la costumbre de tomar una que otra cerveza de vez en cuando, la recomendación es que se haga un día distinto al día de entrenamiento, y claro que mantener el consumo de alcohol en el espectro bajo, que en promedio es hasta 2 bebidas por día. En el caso de cerveza serían 2 cervezas, en el caso de vino serían 2 copas, en el caso de licores fuertes sería hasta 2 shots, pero mantenerse en el consumo bajo, y ojalá que de repente la decisión sea limitarlo a ocasiones especiales en donde el impacto ya es mínimo. En la número 8 de errores comunes tenemos cambiar constantemente los ejercicios o el tipo de entrenamiento. Y esta es una discusión que he tenido con de repente varios colegas o profesores o académicos, que indican que es buena idea cambiar o variar el entrenamiento constantemente para entretener a la persona que se entrena. Y esto es un error fundamental, porque el entrenamiento ya significa que hay repetición de ejercicios, repetición de cosas, porque a través de la repetición se puede observar la mejora, se puede aprender la habilidad mejor, se pueden corregir errores. Pero si se varía constantemente el entrenamiento sin ningún propósito, porque hay casos en los que sí se varían ciertos ejercicios, pero no se puede variar todo el tiempo, porque no se puede entonces medir cómo se progresa, no se puede aprender efectivamente un movimiento. Y ya digamos que variar para entretener cae dentro del espectro de recreación. Y si hablamos de entrenamiento y recreación, son dos animales diferentes. Pueden parecerse, puede tener utilidad variar para generar adherencia, digamos que en educación física, para que los niños aprendan a valorar el movimiento y que les guste moverse para que más adelante puedan hacer actividades más complejas. Pero en el caso de personas adultas que quieren tener un plan de entrenamiento serio para cumplir con un objetivo, variar los ejercicios solamente por variarlos no es la mejor práctica. Si se varía porque un ejercicio no cumplía con el objetivo y se encontró una mejor opción, o se varía porque después de cierto tiempo en un programa se desea estimular otra parte de un músculo o sistema, es totalmente válido, pero variar por el mero propósito de entretener no tiene un sentido lógico dentro del entrenamiento. Esa fue la número 8, así que cambiar constantemente los ejercicios no es la mejor solución, sino mantener constancia y variar solamente con un motivo válido. La número 9 sería: he llegado a un plató o me he estancado, no puedo levantar más peso. Y esto es bien común en personas jóvenes que van al gimnasio y se enfocan en su récord personal o PR, comúnmente conocido en halterofilia, powerlifting y CrossFit. Y es que el objetivo del entrenamiento se vuelve levantar más peso y se percibe como que llegaron a un estancamiento cuando no se puede levantar más. Y esto es bastante peligroso, porque una persona sin entrenar, totalmente sedentaria, que inicia a moverse, va a ver rápido progreso en prácticamente todo lo que haga. Va a mover 5 libras esta semana, la siguiente semana tal vez mueva 10,
y en 2 semanas más tal vez mueva 20 libras y se ve muy bien ese progreso, pero el camino por recorrer de una persona que está en cero es mucho más largo que el de una persona que ya tiene cierto avance. Una persona que tiene entrenando, digamos que 2 años, es muy posible que tenga levantando o moviendo las mismas cargas por un par de semanas, incluso meses, y le sea muy difícil aumentar, porque el margen de mejora ya es mucho menor y esto es transferible a cualquier habilidad. Yo puedo aprender un montón de caligrafía si estoy en cero en 2 semanas y después de un mes me va a costar mucho aprender cosas más complejas. El margen de mejora es mucho menor. Así que enfocarse exclusivamente en el peso para determinar si uno está mejorando en el entrenamiento o no, no es, digamos que, una medida realista. Cosas que se pueden evaluar en una persona que tiene tiempo entrenando para determinar si está mejorando o no es qué tan cansado me siento, me estoy recuperando bien, tengo lesiones, no tengo lesiones, estoy pudiendo cumplir con mis actividades en el gimnasio y al mismo tiempo tengo una vida personal, no estoy sobreestresado, no estoy sobreentrenado. Serían medidas más realistas y más cercanas a lo que sería la idea de salud integral. No por intentar levantar más peso vamos a sacrificar el cuerpo, vamos a sacrificar la salud mental o vamos a sacrificar toda nuestra vida, porque hay mucho más que solamente ir al gimnasio. Se puede comprender que un atleta esté buscando una marca o un PR, pero eso sería un caso específico de un deportista que entrena para eso. Y en ese caso va a haber metodologías para eventualmente superar su carga, que dependerá ya de su entrenador, que obviamente a este nivel de deportista sí se debe periodizar con cuidado si lo que se busca es romper una marca o si tu vida profesional depende de eso, pero de lo contrario no es para nada recomendable basar el progreso en el entrenamiento exclusivamente en las cargas o pesos que se pueden manipular. Y en la número 10, otro error común o otra situación común es me he quedado sin motivación. Y esta es de las más comunes que escucho en personas, principalmente principiantes, porque tienen la idea de que deben estar emocionados o motivados constantemente para poder realizar ejercicios o llevar un plan de entrenamiento. Y la realidad de este concepto o de esta idea es que la motivación es bien pasajera, es totalmente un factor que se vuelve prácticamente aleatorio, no es permanente en nadie. Les puedo decir que tengo años entrenando, haciendo ejercicios de diferente índole y la motivación prácticamente que no es un factor para que yo siga en mi plan de ejercicios. ¿He tenido motivación? Definitivamente sí. De repente mi motivación es más intrínseca, que es interna. Mi motivación tiene que ver con no quiero llegar a tener 60 años y sentir que no puedo caminar o que me cueste mucho o que me cueste mucho hacer un movimiento más adelante o depender de alguien para cargar algo. Esa es mi motivación intrínseca. Ir al médico y no que me diga que tengo que bajar mi presión arterial o que tengo problemas de glucosa o prediabetes. Esa es mi motivación. Y no es una idea que me emociona, sino que es, digamos que un propósito interno que funciona como combustible para mantener el hábito. Y luego de tener un hábito es mucho más fácil de mantener porque prácticamente es una costumbre. Como somos animales de costumbre, tenemos la tendencia a realizar siempre lo que realizamos siempre. Se vuelve sencillo pararse a la misma hora siempre. Se vuelve sencillo tener que bañarse porque estamos acostumbrados. Se vuelve sencillo acostarse a la misma hora si estamos acostumbrados. De la misma manera el ejercicio se vuelve más sencillo si tenemos un hábito. El problema es incorporar ese hábito si no lo tenemos aún. Y en esa parte inicial sí puede tener incidencia la motivación extrínseca, que es esa motivación externa que tiene que ver con que si comienzo a entrenar puede que pierda tantas libras, o si comienzo a hacer ejercicios y a seguir un plan de hábitos saludables puede que esta ropa que no me queda me la puedo poner en 3 meses, o también tengo un grupo de amigos o amigas que van al gimnasio, así que me conviene ir con ellos porque me gusta socializar. Esas son formas de motivación extrínseca.
Pero esa motivación extrínseca es temporal, es como digamos que el carbón o leña inicial para el fuego, pero que una vez ese fuego esté encendido y no tengamos más carbón o leña, va a depender de nosotros de repente de soplarlo con motivación intrínseca y no de factores externos que nos impulsen, porque es bastante temporal y variable. Así que esa sería la solución para me he quedado sin motivación. Entender que no siempre es motivación, sino crear el hábito y más adelante, obviamente, la disciplina. Tengo que hacerlo porque se alinea con mi objetivo a largo plazo. Mi objetivo a largo plazo es salud. Mi objetivo a largo plazo es no depender de nadie cuando tenga más edad. O mi objetivo es no depender de fármacos. Y eso se traduce en disciplina para realizar siempre el ejercicio físico. Y si lo dejo por alguna razón externa, ser capaz de volver porque entiendo ese propósito mayor, que es mucho más grande que cualquier motivación extrínseca o temporal que tengamos. Así que espero que estas 10 situaciones sean coherentes con las soluciones que he propuesto. Y obviamente no son soluciones definitivas, pero es para dar una idea de cómo se puede contrarrestar cada uno de los problemas planteados acá. Y bueno, tengo ideas finales que se derivan de todo lo que he conversado el día de hoy acerca de los problemas de estancamiento o la percepción de estancamiento en el plan de ejercicios. Y las voy a enumerar. La primera es definir un objetivo claro. Si no tenemos un objetivo claro, no vamos a tener idea de qué hacer. Así que esa es la primera. Trazar un rumbo, trazar una meta y regirse exclusivamente por esa meta para determinar el plan de acción. Lo número 2 es determinar el tipo de sesión de entrenamiento que vamos a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer pesas, vamos a hacer ligas. Si determinamos ya qué vamos a hacer, ¿qué necesitamos? Tenemos que comprar equipo, tenemos que pagar una membresía. ¿Qué debemos hacer? Esto va relacionado con el punto 1. Definir qué es lo que vamos a hacer a través del objetivo. En el punto 3, establecer el equipo y el espacio necesario, que prácticamente ya lo mencioné. Dónde vamos a hacer el ejercicio, si es en casa, en qué espacio. Tenemos que comprar algún equipo, se compra, o bueno, no se puede este mes, pero el siguiente mes puedo comprar esto, pero mientras inicio con esto. Eso es importante. Número 4, planificar qué días de la semana voy a realizar ejercicio. No dejarlo tan al azar, porque funciona luego como excusa de que no hicimos nada porque, el miércoles fui a tal lado y me pasó tal cosa. Pero si planificamos en la semana, bueno, va a ser el martes que tengo libre, va a ser el jueves y va a ser el sábado. Si sucede algún inconveniente y no puedo sábado, bueno, será viernes, pero siempre tener un plan de acción. Si se falla en el plan de acción, se modifica dentro de lo posible, pero tener un plan. En la 5, evaluar si algún ejercicio planificado no es viable o si existen mejores opciones. Esto es para contrarrestar la idea de variar el ejercicio. Bueno, en algunos casos sí es válido variarlo. Si comencé a hacer un ejercicio y me produce dolor o me resulta muy difícil, bueno, ¿qué opción tengo para reemplazar este ejercicio con otro similar que cumpla el mismo objetivo? Eso es un punto importante. 6. Minimizar el riesgo de lesiones o accidentes. Y esto es vital y se ha prácticamente que olvidado en gimnasios comerciales. Se hace lo que sea solamente por competir con el al lado o impresionar o grabarse y salir en redes sociales. Pero algo primordial en el entrenamiento es avanzar con el riesgo mínimo de lesiones. Queremos avanzar, no echar para atrás o quedar lesionados. 7. Garantizar descanso adecuado. Esto tiene que ver con días libres y tiene que ver con horas de sueño. Una recomendación para días libres sería que si entrenas fuerza o resistencia, que sería fuerza, la recomendación es no realizar 3 días consecutivos de ejercicio, aunque sea para segmentos corporales distintos, porque hay fatiga también en el sistema nervioso. Así que 2 días de entrenamiento seguidos y 1 de descanso mínimo, nunca 3 consecutivos. Si puedes intercalarlos todos, aún mejor. En la número 8, mantener una nutrición acorde al esfuerzo físico. Y esto es para contrarrestar la idea de matarse de hambre. Definitivamente, cuando se empieza un plan de ejercicios, la tendencia es que el hambre va a aumentar. Simplemente porque estamos realizando más tarea física, hay mayor demanda. Así que hay que mantener la ingesta adecuada de comida. No voy a decir exactamente qué porción
ni qué cantidad de comida, pero sí se puede notar que las porciones o la demanda por porciones en la persona que entrena aumenta. Y el hambre es un buen indicador de si comimos suficiente o no, siempre y cuando estemos manteniendo la alimentación en el espectro de comidas reales, no ultraprocesadas en mayoría. No es que el ultraprocesado sea totalmente inútil, pero intentemos mantenernos, digamos que más en el lado de la comida que reconoces, que puedes cocinar, que puedes decir qué es lo que hay en el plato, por encima de ultraprocesados, de cosas encajetadas, de refrescos azucarados. Así que ese es el número 8, mantener nutrición acorde al ejercicio. Y la 9 sería consultar a un profesional idóneo, si tienes la capacidad de hacerlo, si tienes en alguien en quien confías, que puede darte buen consejo y tienes la posibilidad, sería mucho mejor ahorrarte un montón de años de estudio y conocimiento, porque entrenar puede ser muy sencillo, pero también puede ser muy complicado y después de cierto punto progresar se vuelve difícil si no tienes una guía adecuada. Así que si tienes acceso, consultar a un profesional idóneo, a un entrenador, a un coach, a un especialista en acondicionamiento y fuerza. Y si tienes también el acceso a alguien de la rama de nutrición que te asesore en cuanto a hábitos alimenticios para, acorde al entrenamiento, avanzar también en la parte de hábitos de nutrición. Bueno, este ha sido el episodio número 4 de Pensando Entrenando. Me estanqué en mi plan de ejercicios y espero que haya sido capaz de darles ideas que puedan contrarrestar posibles obstáculos que puedan surgir en su plan de ejercicios y entrenamiento para que puedan alcanzar más pronto que tarde sus metas de rendimiento físico y salud física y mental. Así que espero que les haya gustado. Les habló Aníbal y bueno, hasta el próximo episodio. Si te gustó el podcast, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, THE Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.